Hola, voy a contar esta historia. De esta historia me gusta mucho platicarla. Es sobre la historia de cómo surge Unix y cómo se vuelve parte de nuestras vidas. Todo comienza ya en los 60 cuando inicia ahí, como dice, el proyecto Multics. Lo que pasaba es que las computadoras antes, como bien lo tuvieron que haber visto en algún lado de la historia de la computación, pues básicamente tú tenías un cuarto que ese cuarto en sí era la computadora, o sea, eran máquinas enormes y carísimas. Lo que pretendía el proyecto Multics era que varios usuarios pudieran conectarse simultáneamente a la computadora, o sea, por eso era multiplexado. El proyecto es abandonado. Creo que General Electric siguió, no me acuerdo. La cosa es que, bueno, al menos AT&T, de los laboratorios Bell, pues, de AT&T, se retiran del proyecto, pero ese proyecto ya sentó las bases para Unix. Ahí en los laboratorios Bell de AT&T trabajaba Ken Thompson. Ken Thompson, para el que no lo sepa, fue contratado recientemente por Google y él es el padre del lenguaje Go. No sé si alguien haya escuchado hablar del lenguaje Golang, pero bueno, Ken Thompson es el padre de C, bueno, uno de los padres de C y también de Golang, entonces, y contratado por Google. Entonces, Ken Thompson es tremendo ese señor, ¿no? Pero bueno, él siguió trabajando con el sistema Multics. Él trabajaba en una General Electric 645 y jugaba ese juego que se llamaba Space Travel. Sí, pero el detalle es que no le gustaba cómo corría el juego, se le hacía muy lento. Entonces, parte de ahí, él se juntó con Denny Ritchie, el otro de los padres de C, del lenguaje C, y escribieron el juego otra vez, pero luego lo portaron a otra máquina, la de PDP-7. Eso, este, ya de ahí pues se les ocurrió la idea de ir creando un nuevo sistema operativo. En este caso, este proyecto se le llama Unix, que viene en vez de multiplexado, viene de uniplexado. Sí, como dice Brian Kernighan, otro de los padres del lenguaje C, es homófono de eunuco, o sea, porque era un multix castrado. Así pues, en 1970 ya se comienza a hablar, ahora sí, de Unix, desde 1970. ¿Y qué pasa con Unix? Bueno, ahí están Ken Thompson, no se alcanza a ver el puntero, Ken Thompson y Denny Ritchie, trabajando en, en esa computadora DEC. Bueno, y la cosa es que cuando están trabajando con Unix se dan cuenta de que lo que quieren hacer no es posible hacerlo con los lenguajes de programación que existen actualmente. O sea, chéquense cómo va la cosa. Todo parte de que un jueguito corría lento, reescriben el juego para portarlo a otra computadora, eh, y luego de ahí se les ocurre que mejor hay que hacer un sistema operativo nuevo, y, y luego necesitan hacer un lenguaje de programación nuevo para poder escribir bien ese sistema. Entonces, ¿para qué se crea el lenguaje C? Se crea para escribir una versión de Unix. Y bueno, ahí es donde se hablaba de las principales características que tenía el lenguaje C, que era portable. Ahorita, en nuestros tiempos, hablar de que un lenguaje de programación es portable, sinceramente no te dice nada, porque actualmente todo es portable. O sea, tú, em, bueno, casi todo, ¿no? Este, te descargas tu versión de Windows y la instalas en la máquina que tú quieras, siempre y cuando tenga arquitectura i386. Bueno, ahora es 686, creo. Sí, pero bueno, la cosa es que mientras sea un procesador compatible con Intel, vaya, puedes instalarte el sistema que tú quieras. ¿Sí? Y pero antes eso no era posible. O sea, antes tú comprabas una computadora General Electric y esa computadora tenía su programación, tenía su sistema y lo que escribías para esa computadora nada más funcionaba ahí. Si te querías poner una máquina IBM, pues esa máquina tenía su propio sistema operativo, su propio programa, su propia programación, y lo que funcionaba en la otra no te iba a funcionar en esta.
Entonces, lo que permite el lenguaje C es que estaba hecho de tal manera que lo que tú escribías en lenguaje C lo podías ir a compilar a otras partes sin hacerle cambios o con muy pocos cambios. A eso se refiere con que fuera portable. Y en aquel tiempo eso era algo súper novedoso, ¿sí? Entonces, como pasa con muchas cosas, a, a AT&T el sistema operativo Unix no le interesó. O sea, él no le vio poder comercial. O sea, él lo vio como un juego de un par de nerds y ya. Entonces lo que hacen es que el Unix empiezan a circular el código fuente entre varias universidades. O sea, era como que, mira, hice esto, ojalá suave, pruébalo. Lo empiezan a probar en MIT, lo empiezan a probar en Berkeley, lo empiezan a probar en Helsinki, en un montón de universidades y se vuelve muy popular. Entonces, por ejemplo, una de las universidades que más aporte le dio a, al sistema Unix, o sea, que escribió mucho código para Unix, fue Berkeley, ¿sí? Y, y el sistema fue madurando, entonces AT&T descubre, o sea, pero ya después de 10 años, o sea, descubre el poder comercial que tenía Unix. Es cuando sale la versión Unix System 5. Entonces es que AT&T dice, no, esta cosa está muy buena y cierra el código, o sea, ya no lo compartían. El sistema Unix ya para aquel entonces AT&T lo utilizaba para controlar los conmutadores de sus líneas telefónicas. Entonces ya era un sistema, ya se usaba bastante, se usaba muchísimo. De hecho, no sé si recuerdan que probablemente la primera comunicación en internet que existió fue entre dos máquinas Unix. Pero bueno, la cosa es que en el 74, volviendo un poquito atrás, Berkeley escribe una versión, o sea, su propia versión de Unix, a la cual llama Berkeley Software Distribution, actualmente conocida como BSD. Ahí tienen una foto de Ken Thompson a la izquierda y el difunto Dennis Ritchie a la derecha. Sí, como verán, el cabello largo, la barba y los lentes son un requisito, ¿eh? Entonces, bueno, volviendo al tema, cuando AT&T decide cerrar el código, por ahí había un muchacho que se llama Richard Stallman. Él en aquel entonces trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. O sea, no era cualquier cosa Richard Stallman, ¿de acuerdo? O sea, era un genio. Él ya había escrito Emacs, es un compilador, es un editor de texto muy avanzado. Y él piensa, o sea, él se le ocurre crear su propio sistema operativo. Pero él se da cuenta que si lo hace trabajando con MIT, lo que él haga pues va a pasar a ser propiedad de MIT. Entonces él, con bastante valor, tengo que decirlo, renuncia y libera o publica el manifiesto GNU, donde GNU significa que GNU is not Unix, ¿sí? Ahí con N mayúscula, olvidé. Entonces, ese manifiesto, bueno, ahí cuando lo publica en los tableros de internet, que en aquel tiempo el internet la palabra no se usaba mucho, pero ya había comunicación entre universidades y cosas así. Y él publica un mensaje diciendo que va a renunciar y que si le quieren ayudar porque él trae el proyecto GNU, le manden dinero o le manden código fuente de programas que hagan lo mismo que hacen en Unix, solo que del código se lo faciliten para él hacerlo libre, ¿no? Entonces, aparte, él se junta con abogados y crea una licencia muy famosa que es la licencia GPL. O sea, él se asesoró mucho para poder realizar ese proyecto. Entonces, bueno, en el 85 él renuncia, empieza a trabajar con su proyecto GNU. De hecho, tuvo muchísimo aporte y logró tener todo completo menos un kernel. ¿Sí? O sea, el kernel, acuérdense que es el núcleo del sistema, es la interfaz que existe entre el hardware y el software. Ese es el kernel. Así pues, aparte, el, el, el profesor Tannenbaum en el 87 escribe
un sistema operativo que se llama Minix y lo hace con propósitos didácticos. ¿De dónde viene Minix? De Mini Unix. De hecho, si llevaste la clase de sistemas operativos y tuviste suerte, tuviste que haber estudiado un libro que se llama Sistemas Operativos, Diseño e Implementación, donde explica las teorías y las técnicas para que un sistema operativo funcione. Y aparte viene el código fuente enterito de Minix para que lo escribas, lo compiles, lo pruebes, etcétera. Donde viene la controversia es que, bueno, en el 91 Linus Torvalds escribe un kernel y lo publica bajo licencia GPL. Este kernel pues era compatible con Unix. Lo publica bajo la licencia GPL y como buen Unixero le llama Linux, que básicamente es un nombre con una X al final, ¿no? Y la controversia viene porque el Tannenbaum siempre dijo que en realidad Linux pues había tomado el kernel Minix y le había hecho algunos cambios. O sea, era ahí como que él decía que Linux era derivado de Minix y Linux como que no, pero bueno, en fin, ahí se estaban peleando un poquito por la idea. Así pues que cuando surge el kernel de Linux, que era totalmente compatible con Unix, este señor Richard Stallman adopta el kernel Linux y se lo monta a su sistema GNU, y así es como surge el primer sistema GNU funcional. Y es lo que se le llama como el gran dúo dinámico, que es el dúo de Linux con GNU, o mejor conocido como GNU diagonal Linux. Y ahí tenemos a Richard Stallman como San Ignacio, creo. Y él es una broma que hace porque se pone un disco duro de los viejitos en la cabeza y luego puedes, en sus conferencias vas y le llevas tu laptop y si ve que tienes software libre en tu laptop te la bendice. Pero bueno, está medio loco. Y ahí pues tenemos al joven, perdón. Y por aquí tenemos al joven Linus Torvalds, ahí pues, con su Linux, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí como ya les había comentado, el proyecto GNU adopta el kernel de Linux, surge el sistema GNU Linux, y ya pues todo el mundo por flojera le decimos simplemente Linux, y a partir de ese momento el resto es historia. De ahí surgen un montón de distribuciones de Linux, ¿sí? Que son como versiones. Aquí podemos ver más o menos ahí no se alcanzan a ver las letras, pero mira, aquí todo parte de los 70s con el sistema Unix de AT&T. Como ya por aquí a mediados de los 70s y en los 80s está la Berkeley Software Distribution. Por aquí vienen las versiones comerciales de Unix, donde tenemos aquí esos sistemas viejos que son Airix, HPUX, un Solaris, que Solaris ya no existe, porque acuérdense que Oracle compró Sun Microsystem, pero Oracle tiene su versión de Unix y también su versión de Linux también. IBM también tiene sus versiones ahí de Unix, pero también HP, no, IBM sí da mucho soporte al kernel de Linux. Sí, y aquí, bueno, viene que hay una historia ahí con Steve Jobs, que a lo mejor ahorita se las platique o se las incluya porque ya la platiqué. De que Steve Jobs, cuando lo corren de Apple, él funda una empresa que se llama Next Step, y cuando vuelve a Apple él se trae todo el conocimiento que él había aprendido con Unix y decide que las Mac van a dejar de tener el sistema que tenían y van a implementar una versión de Unix. De hecho se supone que MacOS está basada en una versión de BSD. No me acuerdo si en FreeBSD o en NetBSD, pero está basada en una de esas. Esta imagen ya es viejita. Ahí nos falta poner a Android. Sí, porque también Android es un sistema basado en Linux. Y bueno, pues tengo que decir que actualmente todos los servidores o la mayoría,
la mayoría de los servidores en Internet utilizan sistemas basados en Linux. Las computadoras más rápidas del mundo, o sea, lo que se le conoce como supercomputadoras, el 95% de ellas utiliza Linux. Las Mac, pues, obviamente son versiones de Unix. Tenemos también los celulares con Android que utilizan kernel Linux. Y bueno, la historia de este sistema operativo pues, es la historia que le dio forma a la computación como la conocemos actualmente. ¿De acuerdo? Y bueno, por lo pronto esta es la introducción a la importancia que tienen los sistemas, de dónde vienen los sistemas tipo Unix, y entender que Unix o Linux o los sistemas de la familia Unix están presentes en todos lados. ¿De acuerdo? Por lo pronto eso es todo y nos vemos a la próxima.